Bienvenidos a Estudio Cripto. Fijaos cómo se fusiona en el gráfico de Bitcoin las noticias macro del viernes con esta salida por un lado, salida por otro lado, liquidaciones como sabemos que hacen siempre las manos fuertes, los market makers, y después un estrechamiento del rango de negociación en el día siguiente para después tocar los bordes internos del triángulo e irnos estrechando, y esto tiene que reventar hacia una de las dos zonas. Seguimos en 4 horas, pero abrimos un poquito el gráfico para ver cómo donde está negociando ahora mismo, que es en esta zona, en este triangulito, la parte más alta donde comienza y donde con toda probabilidad puede que se alce, ya que tenemos noticias difíciles, noticias macro complicadas, y eso puede hacer que nos venga a rebotar aquí abajo y venga para aquí arriba, la guerra de Israel, etcétera. Si os fijáis, donde estamos es justo en la parte baja de la zona superior de toda la pauta alcista que nos llevó a casi los $32.000. Va a depender muchísimo de cómo habrá mañana las bolsas, de cómo se tomen las noticias que tenemos en la economía mundial, pero aquí tenemos dos objetivos bastante claros. Uno es venirnos aquí, que no lo hicimos el viernes, y tratar de llegar a esos máximos de los 28.600 e incluso superarlos. ¿Por qué no tratar de atacarlos de arriba del todo, en los $29.000? Y en caso contrario, tener una escapada de este triángulo y venirnos a los 27.400, romperlos, romper también este mínimo que hicimos en los 27.100 y venirnos a la parte baja del canal, coincidiendo probablemente con los $27.000 en esta zona de acción del precio. Y vista la incertidumbre que le puede deparar a Bitcoin en los próximos días, vamos a ver los tokens, las altcoins que están mejor posicionadas para darnos rendimientos más largos y estar más cerca de poder tener tanto reversiones hacia arriba como hacia abajo. Aquí tenemos a BNT, que fijaos lo que ha hecho, una subida sin pararse ni a beber agua de un 52%. Esto quiere decir que no tardará en corregir de verdad. Si vemos los indicadores habituales del canal, el RSI todavía está por fuera, Bollinger ya está por dentro. Una vez que los dos den señal, puede ser un gran momento de entrada, porque si no nos hace una extensión a venir a buscar estos máximos otra vez, incluso superarlos un poquito, y cayera directamente desde aquí, solo al 0,5 tendríamos un 15%. Si corrige todavía un poco más, evidentemente no va a ser tan rápido, probablemente cuando la subida es tan fuerte la bajada suele ser más escalonada. Estaríamos hablando de una caída de más de un 20%, es decir, una oportunidad fantástica. No me detengo mucho para que el vídeo sea cortito y podáis tomar las operaciones quienes queráis hacerlo. Un 7% tendríamos en Blur, siempre y cuando no se nos quede jugando por aquí al gato y al ratón, yendo otra vez a estas zonas de liquidez, a estos mínimos de aquí, volviendo a ranguear, etcétera, etcétera. Pero bueno, históricamente en las últimas semanas el rango lo tiene muy bien establecido y el objetivo sería esa parte alta del rango, ese 7 y pico por ciento. ARK, operación estupenda este fin de semana, por cierto, más de un 150%. Está ahora mismo revirtiendo, está dándose la vuelta. Los indicadores además han tenido su salida. Es interesante porque aquí es donde podéis ver que, por ejemplo, el Bollinger lo dio bastante antes. El Bollinger se puso a hacer la divergencia muchísimo antes que el RSI. El RSI lo confirma y en el momento que lo confirma empieza el giro. Aquí, bueno, podemos caer, claro, aquí tenemos zonas de acción del precio, tenemos excursiones del precio fuera del rango, pero en principio, tanto los indicadores como la acción del precio parece que nos están indicando un movimiento alcista. Desde estos puntos estaríamos hablando de un movimiento de casi un 20%, mejor dicho, casi un 25% hasta la parte alta del canal. Y en AVE esta estructura la vimos ya creo que el viernes o el sábado. Es una estructura que nos está marcando estos puntos. Desde donde estamos ahora, más de un 15%, y los dos indicadores han girado con el precio. Entonces, bueno, puede ser interesante observar esta zona como un punto de entrada, sin ser un consejo de inversión evidentemente. Puede girarse, puede venir a buscar estos mínimos, claro que sí, pero bueno, parece que puede haber un trade muy interesante también en este activo. Lo mismo que en IGG, que lo tenemos en estas zonas. ¿Y qué pasa cada vez que el precio llega a esas zonas? Pues os voy a decir lo que pasa. Retroceso, retroceso, retroceso tremendo y medio retroceso, y aquí pues podemos tener uno de estos, uno de estos, uno de estos o uno de estos, ¿vale? En caso de tener el de más recorrido, pues es un trade de prácticamente un 30%. El de menos recorrido, pues es un trade también majísimo de un 15%. En las caídas intermedias, pues un 20 más o menos. O sea que atención a IGG porque está dando dinerito también en sus retrocesos. Lo mismo que Luna Classic, que en este rango que se establece desde la gran caída de agosto, hizo este doble suelo, luego fue ascendiendo hasta hacer step-ups aquí, lo ha tocado por dentro, se ha venido hasta la base del canal y como vemos el rechazo que ha tenido. ¿Qué nos puede hacer aquí? Pues no sería extraño, por ejemplo, que nos viniera a hacer otro doble suelo, quizá una pequeña salida para tomar la liquidez de aquí y luego volvernos para arriba. Si se diera este caso, de base del canal a techo del canal, 16%.
Y con una clase que terminamos el análisis express de hoy. Espero que os haya servido. Hoy más madrugadores para que precisamente podáis aprovechar quienes queráis estas oportunidades o testearlas o confirmarlas o contradecir vuestros análisis, pero que os sirva por lo menos de complemento. Gracias a todos por suscribiros. Quienes no lo hayáis hecho y estéis viendo los vídeos y os gusten, por favor, hacedlo para que seamos una comunidad que nos podamos comunicar y que podamos tener más información. Y mañana tenemos nuevo análisis. Muchas gracias. Un saludo.